3 minutos antes de las 2 de la tarde. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Héctor, con mucho gusto de saludarte en esta tarde. Y bueno, pues ya estamos a 20 de diciembre, todavía no tenemos quién será el próximo miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, porque concluye el periodo de Gerardo Esquivel. Hoy le preguntaron al presidente al respecto y dijo que pues todavía lo estaba definiendo Hacienda, que ya tenía alguna propuesta, que había tiempo porque el periodo de Gerardo termina el 31 de diciembre. Y esto, digamos, si le interpretamos demasiado, pero me hace pensar que sí están pensando que no será Gerardo Esquivel. Si no, no habría dicho que el mandato de Gerardo Esquivel termina hasta el 31, ¿no? Aunque supongo que las cartas están abiertas. Y pues ya había dicho el propio presidente que es justamente una propuesta que va a decidir el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Entonces, pues a la expectativa de ello, que es clave porque pues el Banco de México este 2022, que ha sido un año de alta inflación, ahorita estamos con una inflación pues arriba del 7%, que es más del doble del objetivo, pero llegó en agosto a 8.7%, se mantuvo un poquito más abajo en 8.7, pero menos décimas en septiembre, y luego ya empezó a bajar en octubre. Pues plantea que el 2023 va a ser un año también retador para el Banco de México. Se va a requerir de la política monetaria en cómo se van ajustando las tasas, ya digamos, primero haciendo pausas, quizás ya no con más incrementos, todo dependerá cómo se va comportando la economía, y en segundo lugar, a qué velocidad se va recortando la tasa si es que esto es necesario, sobre todo si se materializa un escenario de recesión. Ya, digamos, en las últimas semanas, hoy platicaba con Marco Viedo, un economista de primera, y ya no, él hablaba de un concepto bien interesante que es una recesión rotativa, es decir, en Estados Unidos, que ciertos sectores de repente a lo mejor entran en una recesión, pero una recesión es una caída generalizada de la actividad económica a lo largo de varias componentes del PIB, digamos, por ejemplo, en ventas minoristas, mayoristas, manufactura, etcétera. Bueno, pues eso ya te habla de amplitud en términos de la recesión, pero bueno, ya veremos. Hoy escribe Larry Summers, que fue secretario del Tesoro. El año pasado, justamente él anticipaba que iba a haber un proceso inflacionario importante y fue muy crítico, digamos, de los programas de estímulo y tal, y criticaba al Banco Central, a Jerome Powell, de no aumentar la tasa con más rapidez. Ahora está diciendo que, digamos, ya es menos pesimista, ya no se le lee, escribe una editorial en el Washington Post planteando que vaya a haber una recesión muy profunda en Estados Unidos, dice será una recesión leve, y ya, por ejemplo, lo que veíamos de Bloomberg, que decía 100% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión en los siguientes 12 meses, pues ya empieza a verse con un poco más de matices. Si entra Estados Unidos en una recesión, será una recesión suavecita, según parece, y eso es buena noticia para México, sobre todo porque, pues evidentemente dependemos todo de Estados Unidos. Los datos, por cierto, hoy que se dan a conocer de dos componentes de la economía, las ventas mayoristas y ventas minoristas del mes de octubre, pues nos hablan de una fotografía pues de un octubre que, si bien no ha sido tan potente como septiembre, el último mes del tercer trimestre, pues no se ve del todo mal. Mira, las ventas comerciales al por mayor comparadas con septiembre crecieron 0.4% y al por menor 0.7%. ¿Por qué son relevantes? Por cada uno de estas ventas representa el 10% del PIB. Para que nos demos una idea, el componente individual más grande que tiene la economía mexicana, medida así, es la manufactura, con 20%. Entonces estos dos datos te dan, digamos, el equivalente a la manufactura, pero sobre todo te dan indicios de cómo está el sector de los servicios, y se ve que por lo menos avanzó poquito en octubre, y esto quiere decir que vamos a cerrar cerca del 3% este año de crecimiento económico. Así que bueno, pues eso habrá que observarlo. En cuanto a las personas contratadas, pues por ejemplo ahí en las ventas minoristas disminuye 0.9%, en las mayoristas avanza 0.9%, y en cuanto a las remuneraciones, ahí se ve la inflación y sobre todo que pues las negociaciones son distintas. Por ejemplo, en las ventas comerciales al por menor hay un avance de 3.6% en las remuneraciones, mientras que en las al por mayor hay una caída de 0.9%. Entonces, bueno, pues algunos de los datos, vamos a ir viendo cómo dibuja octubre, pero claramente fue un 2022
que encontró a una economía mexicana más potente de lo que se anticipaba por distintos factores. Uno de ellos tiene que ver con las remesas, que siguen de récord, otro con el famoso nearshoring. La reactivación del turismo. La reactivación del turismo, las inversiones que se dan, porque México, pues hoy por hoy es un país realmente muy atractivo, sobre todo por la vecindad con Estados Unidos y por el interés que tiene la Unión Americana justamente de pues encontrar el famoso friendshoring que ayer nos contaba Manuel de Baker Tilly. Así que bueno, pues interesante cómo están dando estos factores. Por otro lado, Héctor, ¿tú ya compraste los regalos de Navidad? No. ¿No? No, todavía no. Eres de los míos, Estamos a 4 días. A 4 días, todavía tenemos tiempo. Es que Deloitte hizo una encuesta bien interesante a nivel América Latina. Por ejemplo, sale Perú, México, etcétera. Bueno, resulta que en el caso de México, el 64% de las personas consultadas sí planea hacer compras de Navidad. Creo que para cuando yo creo que ya la están ejecutando. Un 15% fue muy previsor y la hicieron desde antes. Tú y yo no estamos en ese grupo. Y hay un 21% que no va a comprar regalos de Navidad. La mayor parte de ellos es porque... Grinch. No tanto por Grinch, ¿sabes? Por el tema económico. O sea, porque... Son sí previsores. no, más bien están diciendo, pues no tengo dinero, básicamente. Sí. Pero hay un 21% que sí va a ser por Grinch. O sea, que dicen, yo no me interesa, olvídense de mí, no voy a andar dando regalos, ¿no? Eso es lo que refleja esta encuesta de Deloitte. Así que, bueno, pues interesante ese asunto, que por cierto hoy es el último día para recibir el aguinaldo. Eso también es clave. Y en ese contexto, no vinculado al aguinaldo, pero sí pues lo que suele ocurrir en el campo laboral en fin de año, envió cartas el Infonavit, el IMSS y la Secretaría del Trabajo a varias empresas diciéndoles, oigan, no vayan a hacer lo de todos los años, que es correr para recontratar, y con eso pues no aglutinan antigüedad los empleados. Eso está mal. Hay penas financieras y penas incluso penales para los patrones que incluyan en ello. Y dan un dato, que el año pasado, entre noviembre y diciembre, se despidieron a 312,000 personas y se contrataron a 126,000 para enero. Lo cual da certeza a esa afirmación de... Pues más o menos, ¿no? Habrá que ver, porque hay distintos supuestos. Hay empresas que por el ciclo, o sea, una tienda minorista justamente, pues no necesita un staff de 100 personas a lo largo de todo el año. Sí necesita contratar cuando empieza la temporada fuerte, que es esta, ¿no? O sea, noviembre, diciembre, y luego ya, y contrata hasta el próximo año. Pero bueno, habrá algunos que se abusan, entonces pues ahí les mandaron su advertencia aparte del Infonavit, el IMSS y la Secretaría del Que Trabajo. además la ley establece 15 días de salario como mínimo de la prestación del aguinaldo. Que en el otro tema, ¿no? Sí. Y proporcional si trabajaste menos que un año. Sí, bueno, hay quienes reciben más, ¿no? Sindicalizados, ¿no? Y por contrato, también. Sí, ¿no? efectivamente. Depende de cada quien, o sea, digamos, la negociación de cada quien y de la empresa, ¿no? Sí. Evidentemente, uno de los puntos importantes, por ejemplo, en el norte del país, es que quieres tener baja rotación, pues te sale más caro que la gente se vaya buscando un mejor salario y luego contratar, reclutar, capacitar, etcétera. Y entonces muchos pagan, por ejemplo, en el caso de aguinaldo, no 15 días, que es lo mínimo de la ley, sino incluso hasta 30 días, bonos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el nombre del juego es retener talento, que te genera más valor como empresa, y porque además yo creo que está bien, ¿no? O sea, Sí, hay forma parte todo de la un matiz, justicia, ¿no? y del buen ambiente que deben desarrollar las empresas, porque eso al final se refleja mucho en productividad. Y sí, y solo esperaremos que la cuesta de enero pues no esté tan prolongada. Pues sí, está complicado. La verdad es que pues vamos a entrar con una inflación de las más altas para un mes de enero en los últimos 20 años. Básicamente eso está garantizado. Y digamos, empieza el doble de vacaciones, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se alcanzarán a compensar, pero recordar que 55% de las personas que laboran en México están en el sector informal, en alguna modalidad. Entonces, bueno, pues ahí es una distorsión enorme. Oye, brevemente mencionar que Elon Musk sí salió con lo que previsiblemente iba a salir. O sea, ¿no deja de ser el CEO de Twitter? No, porque dice que primero, por ahí le pusieron comentarios de, ay, no, es un complot terrible. Y dijo, sí, interesante, ¿no? Entonces como que ahí aparecen los otros datos. Y luego dijo, solo van a poder votar para cosas relevantes de Twitter los que tengan Twitter Blue, o sea, que pagaron $8 mensuales. Pues eso no dijo al principio, ¿no? Él puso un sondeo que no encuesta porque no tiene metodología. Participaron 17,5 millones de personas y le dijeron que se fuera. Pues se está haciendo daño, nos debería escuchar a los que votamos que se vaya,
porque no le está generando mucho valor a sus otras compañías. Parecería que está muy distraído y no lo va a ser muy complicado. Es una red social que parece respecto a otras un tanto como que se ha quedado estancada, ¿no? No, yo creo que más bien es que es un dolor de cabeza, porque mira, si, por ejemplo, la gestión de contenido en Estados Unidos, si dices que hubo fraude electoral, pues una parte te odia. Si dices que sí hubo fraude, entonces es muy complicado. Es polarizada. Exacto, y necesita un CEO, creo que ya lo está buscando. Perfecto, Rodrigo, nos escuchamos más adelante. Nos vemos más al rato.